Empezó a las 2:40 de la madrugada, en una fría y bulliciosa sala de servidores, sin nada más que café y el instinto para mantenerme despierto. Lo que no sabía era que, al amanecer, alguien tomaría una decisión silenciosa que cambiaría el curso de mi vida. 12 pantallas brillaban frente a mí, mostrando todo, desde la actividad del firewall hasta el tráfico de datos en vivo en nuestras plataformas financieras. Al principio, todo parecía estar bien. Pero entonces, lo noté, pequeñas señales repetidas que llegaban a nuestro sistema de verificación de pagos. No eran ruidos aleatorios, sino sincronizados y controlados, como si alguien golpeara suavemente una puerta cerrada una y otra vez, probando el picaporte. Revisé los registros del firewall. No había alertas. No se había marcado nada. Eso no era bueno. Significaba que quienquiera que estuviera detrás de esto sabía cómo pasar desapercibido, justo por debajo de los umbrales que activan las advertencias. Aislé el tráfico y lo redirigí a una zona protegida, un espacio digital seguro donde podía analizarlo sin riesgo de contaminación. La fuente parecía ser interna, lo cual no tenía sentido. Lo rastreé con más detalle. La dirección IP apuntaba a una máquina etiquetada como ARC01DBX, un servidor de datos interno que se suponía que se había apagado permanentemente tras nuestra última migración de infraestructura. Recuerdo haber autorizado su desmantelamiento. Y, sin embargo, allí estaba, en línea, activo, dirigiendo el tráfico a través de un canal de puerta trasera que ya ni siquiera debería existir. Mi corazón se aceleró. No se trataba de una simple brecha. Alguien estaba reactivando un sistema antiguo desde dentro de la red, alguien con acceso de administrador y un profundo conocimiento de nuestra arquitectura. Podría haber decretado un confinamiento total y haber activado el botón de pánico. Pero eso alertaría a todos, desde los ingenieros jóvenes hasta la junta directiva. Si me equivocaba, me culparían de detener millones de dólares en transacciones en vivo. Así que tomé la decisión. Guardé silencio. Mis dedos se movieron rápido, aislando puertos, etiquetando cadenas maliciosas y filtrando código inyectado. Extraje métricas en tiempo real, buscando cualquier rastro de movimiento lateral. Cuanto más investigaba, más seguro estaba. No se trataba de un ataque externo. Era un trabajo interno. El servidor se había reactivado manualmente. No había indicadores de automatización, ni registros de reinicio, ni tareas programadas, solo un pulso repentino, como si hubiera resucitado. Y yo era el único en el edificio que lo sabía. A las 2:54, había neutralizado la amenaza inmediata. Pero el problema mayor persistía. Alguien dentro de la empresa había activado una máquina que habíamos enterrado meses atrás. Y lo habían hecho sin dejar rastro. No dormí tras cerrar las rutas de acceso del servidor reactivado. Permanecí en la zona de monitorización, observando el tráfico residual, como si fuera a explicarse por sí solo. Había algo inquietantemente familiar en la firma del ataque, como eludía la detección de amenazas predeterminada, como fragmentaba las solicitudes de datos lo justo para pasar desapercibido para los filtros automáticos. Había visto este estilo antes, no en la práctica, ni en ataques externos. Era interno, experimental. No lo identificaba, hasta que recordé un proyecto de prueba del año pasado, cuando nuestro equipo aún estaba bajo el liderazgo anterior. Analicé el archivo de código interno. Me llevó 10 minutos localizar un exploit de espacio aislado utilizado en un ejercicio de simulación ya obsoleto. Las similitudes eran sorprendentes. Patrones de retardo de paquetes, suplantación de credenciales e incluso la lógica de segmentación. El archivo antiguo se titulaba Slipstream Alpha Rev, y el autor, Jonas Tellman. Me quedé paralizado. Jonas había sido uno de nuestros analistas de penetración senior, astuto, errático e impredecible. Presentó el modelo Slipstream en una propuesta para automatizar las pruebas de vulnerabilidad internas. El enfoque era agresivo, casi imprudente, pero brillante. En las manos equivocadas, finalmente fue rechazado, demasiado inestable, demasiado invasivo, demasiado político. No lo tomó bien. Semanas después, tras una confrontación con el jefe de departamento, lo reasignaron a un puesto no operativo. Y entonces, sin más, desapareció. Sin correo de despedida, sin actualizaciones de LinkedIn, sin rumores, simplemente desapareció. Pero ahora,
Su código había resurgido, convertido en arma. Y alguien lo había adaptado para integrarse con nuestra nueva estructura de red, que no existía cuando Jonas aún vivía. Eso significaba que alguien había rediseñado su plan, alguien con conocimientos de arquitectura actualizados. Accedí a los registros del directorio interno por puro instinto. El nombre no estaría allí, estaba seguro. Pero entonces, era Jonas Tellman, consultor de seguridad externo asignado a la oficina del director de tecnología, fecha de hacía 3 semanas. Claro que Alex, el director de tecnología, solo llevaba un mes al mando, pero ya estaba revolucionando las cosas, reemplazando protocolos heredados, reasignando derechos de acceso, construyendo una pila más ágil y modernizada, como él la llamaba. Y ahora, al parecer, trayendo de vuelta viejos fantasmas con trajes nuevos. Jonas no solo había vuelto, estaba integrado. La idea me revolvió el estómago, pero no de sorpresa, sino de reconocimiento. Todo encajaba a la perfección. El servidor no se reactivó accidentalmente, el código no fue casualidad, el exploit no fue ciego. Todo estaba diseñado, controlado, y yo había entrado directamente en él, limpiando el desastre mientras mantenía una conveniente discreción. Me recosté en la silla, con el aire frío atravesando las mangas de mi blazer. Mis dedos flotaban sobre el teclado, pero no escribí. No había nada más que buscar. Las respuestas estaban ahí, mirándome a través de un monitor tenuemente iluminado. Jonas había escrito el arma. Alex lo había contratado de nuevo, y yo era la última persona que no debía enterarse. No tuve tiempo de procesar el giro inesperado de Jonas. Saber que había vuelto, discretamente protegido por Alex, solo confirmó lo que ya sospechaba. Esto no era una filtración, era una prueba, y yo era el sujeto de prueba. La brecha no había activado ninguno de nuestros protocolos de detección automática. Eso significaba 2 posibilidades: o era tan sofisticada que eludía por completo nuestros motores de detección de amenazas, o alguien había desactivado los mecanismos de seguridad. Revisé 3 de las 4 banderas automatizadas para detectar el flujo de paquetes hacia el este. Estaban silenciadas, no eliminadas, solo bajadas, como si alguien hubiera ajustado el volumen para no despertar a la gente. Miré la pantalla. Nuestras defensas basadas en IA seguían funcionando, pero con problemas. No prestaban atención a lo importante, estaban distraídas por el ruido, atraídas por señuelos. El verdadero ataque se había colado por el punto ciego, y el sistema ni siquiera había parpadeado. No lo dudé. Protocolo de anulación activado. Un comando, una línea de código, y así, desactivé el piloto automático de la máquina. Nuestra pila defensiva ya no estaba gestionada por algoritmos. Ahora era mía. Cada puerta, cada disparador, cada sensor. Si algo salía mal a partir de ese momento, no sería culpa del sistema, recaería sobre mí. Ya me sudaban las palmas de las manos. La terminal mostró una confirmación, modo manual activado, y con él llegó el silencio, un silencio real y ponderado. Se acabaron las respuestas predictivas, las alertas a menos que las programara. Volaba a ciegas con control total. Realicé un barrido en cuanto el sistema hizo la transición. Descubrí algo nuevo, enterrado en lo profundo de los registros de comportamiento del nodo C7. Se había insertado un script hacía 6 semanas. El código era sutil, no malicioso ni evidente, pero había transformado la forma en que ese nodo reportaba actividad. El lenguaje era elegante, demasiado elegante. Conocía ese estilo de escritura. Afilado, económico, recursivo. Jonas. Pero lo que me hizo encoger el estómago fue la nota en los metadatos, solicitud aprobada. Ave Alex Brain no solo había traído de vuelta a Jonas, le había dado permiso para modificar nuestra pila de informes. Por eso nuestros protocolos de seguridad no detectaron la brecha. Los sensores no estaban mirando donde debían. Les habían dicho que no lo hicieran. Levanté la vista lentamente, escudriñando la habitación oscura con la mirada. Seguía solo. Respiré hondo, me sequé las manos en las mangas y volví al trabajo. Necesitaba cerrar el punto de entrada sin levantar sospechas. No podían saber que los vigilaba. Mis dedos se movían más rápido ahora. Reestructuré las jerarquías del firewall, redirigí el comportamiento de registro y etiqueté las señales salientes sospechosas para una monitorización silenciosa. Si querían sigilo,
les mostraría sigilo de verdad. Pero mientras trabajaba, algo cambió en mí. Recordé aquello, 10 años atrás, mi primera semana en la rotación nocturna. Una analista junior, nerviosa por su tercera bebida energética, observaba un extraño aumento en el tráfico saliente de un sistema de respaldo obsoleto. Presa del pánico, llamé a mi gerente. Me dijo que estaba exagerando y que dejara que la IA lo resolviera. 2 horas después, el sistema colapsó. Fui yo quien se quedó sola para restaurarlo, con frío y aterrorizada. Esa noche, aprendí. Algo que los libros de texto nunca enseñaron: los sistemas no se salvan solos, sino las personas. Y personas como Alex cuentan con que el sistema oculte lo que no quieren que se vea. Me dolía la espalda, pero seguí adelante. Ya no había lugar para el miedo, solo precisión. Para cuando el sol empezó a asomar por el horizonte, había neutralizado el código malicioso, reforzado los nodos clave y creado una capa de sombra de alertas del sistema visibles solo para mí. No sabía quién más estaba involucrado en esto, no sabía hasta dónde llegaba, pero una cosa estaba absolutamente segura: el sistema no estaba roto, era ciego a propósito. A las 3:03 de la madrugada, la brecha finalmente estaba contenida. Apagué el servidor interno fraudulento, cancelé los tokens de sesión, revoqué los certificados digitales comprometidos y volví a verificar todas las conexiones de los endpoints. El vector de ataque se neutralizó sin tocar ni una sola puerta de enlace externa. Ni siquiera nuestros sistemas de nivel 2 registraron una interrupción. Ese era el objetivo, por supuesto. Estaba diseñado para ser invisible, pero lo vi y lo detuve. El sistema estaba seguro, no se exfiltraron datos, no se interrumpieron servicios ni se vieron clientes afectados. En teoría, fue una operación de contención perfecta. Y, sin embargo, no me sentía victorioso. Me sentía vacío. Me recosté en la silla, con los 12 monitores aún parpadeando con una suave luz verde en la fría habitación. Mi pulso finalmente había bajado, pero el silencio que quedaba se sentía estéril, pesado. A las 3:07, abrí un nuevo informe de incidentes. Título: Violación interna no autorizada. Nodo: ARC01 DBX. Gravedad: crítico. Estado: resuelto. Documente todo. Hora de descubrimiento. Patrón de intrusión. Rastreo de IP. Ruta de escalamiento y contramedidas exactas aplicadas. Incluso adjunté comparaciones de código en paralelo, el script del sensor modificado con la línea base limpia de hace 6 semanas. Señalé las huellas del patrón de Jonas y resalté el enlace de metadatos a la aprobación de Alex Brain. Fue el informe técnico más completo que había presentado en más de un año. A las 3:21, ingresé manualmente los destinatarios: Alex Brain, Leo Wan, jefe de infraestructura, auditoría interna, y Carla Mendel, nuestra directora ejecutiva. Pulsé enviar. Luego, esperé. A las 3:28, revisé el panel de control en busca de señales de confirmación. No había actividad en los tickets ni ping interno. A las 3:35, seguía sin haber nada, ni siquiera una respuesta automática. Por costumbre, volví a abrir el mensaje enviado para confirmar que había salido de mi bandeja de salida. Fue entonces cuando lo vi. Junto al nombre de Carla: estado de entrega, leído resumen de seguridad. ¿Qué? Expandí el encabezado del correo electrónico. El sistema había filtrado automáticamente su dirección, marcándola como destinatario no operativo para el tráfico de seguridad interna. Mi informe se había redirigido al resumen diario, un lote de correos electrónicos compilados que se revisaban a las 7:30 de la mañana, normalmente por alguien del departamento legal. No lo autoricé. De hecho, había enviado docenas de incidentes de alta prioridad en el pasado con visibilidad directa del director ejecutivo. Ningún filtro los había tocado jamás. Pero ahora, de repente, el sistema decidió que Carla no necesitaba ver la mayor filtración de datos que habíamos enfrentado. No. Alguien tomó esa decisión, y yo estaba empezando a ver quién. Minimicé el informe, con los dedos sobre el teclado. Nadie más había respondido, ni mensajes ni llamadas. Solo el suave zumbido de los servidores y la estática en mi cabeza. A las 3:43, Lie, de instalaciones, entró en la bahía de servidores con un portapapeles de sus rondas nocturnas. ¿Sigues aquí?, preguntó suavemente. Acabo de terminar, dije,
intentando mantener la compostura. Miró la pantalla y vio picos de ancho de banda alrededor de 240, una descarga de energía en el sector C. Algo pasó. Dudé. Nada que haya salido en las noticias. Ella sonrió levemente. Siempre arreglas las cosas antes de que nadie se dé cuenta de que están rotas. Asentí. Mala costumbre. Hizo una pausa. Clare, ¿alguna vez alguien te agradece lo que haces? Le di una media sonrisa. Solo las máquinas. Ella se rió entre dientes y se fue. Sus pasos se perdieron en el pasillo. A las 3:51, apagué mi estación, me colgué la mochila al hombro y caminé hacia el ascensor. El edificio estaba oscuro y estéril, como siempre después de medianoche. Pero esa noche, hacía más frío, como si algo se hubiera borrado. Y no estaba seguro de si era la brecha o yo. El ascensor se abrió. Entré. El reflejo en las puertas de metal pulido se parecía a mí, pero más silencioso, más pequeño, fuera de cuadro. Instintivamente, escaneé mi identificación. Nada. El pitido respondió. No estaba desactivado, solo lento, o quizás me estaba dando cuenta ahora. Al cerrarse la puerta, miré la cámara en la esquina, solo un punto rojo parpadeando sin parar. No me observaba, grababa mi salida. Limpio, silencioso, como si nunca hubiera estado allí. A las 6:15 de la mañana, el edificio ya no era solo mío. Regresé a la sede de Arcadia, todavía con la ropa de la noche anterior, el pelo recogido en una corbata improvisada y los ojos ensombrecidos por el exceso de tiempo frente a la pantalla. El sol había empezado a asomar. Por el horizonte, proyectando largos rayos de luz a través del vestíbulo acristalado. Había llegado la mañana, pero algo no encajaba. La recepcionista, Jenny, no me saludó como siempre. Ni un asentimiento. Ni un hola Claire. Simplemente bajó la vista hacia la pantalla, tecleando distraídamente. Intenté no tomármelo como algo personal. Dentro del ascensor, 2 ingenieros de software, Dylan y Meera, entraron detrás de mí. Solían preguntarme sobre el balanceo de carga del sistema o hacer bromas rápidas sobre los envíos de código nocturnos. Esta vez, se quedaron rígidos, en silencio. Meera me miró y luego apartó la mirada rápidamente. Dylan tocó su placa y miró al frente, sin charlas intrascendentes ni contacto visual. A las 6:22, llegué al 4º piso, el nivel de seguridad e infraestructura. Las luces del techo ya estaban encendidas, emitiendo un zumbido blanco brillante sobre las filas de cubículos y las elegantes salas de conferencias. Pasé junto al bar de café expreso, no había nadie. Pasé junto al escritorio de Leo, vacío. Entonces vi a Lie. Salía de la sala de recursos humanos, con la tableta en la mano. Lie Jameson, nuestra jefa de personal, no era solo una compañera. Habíamos trabajado juntas durante 6 años, e incluso sobrevivimos a 2 despidos juntas. Fue ella quien me convenció de quedarme cuando casi me marcho por una oferta de una startup la primavera pasada. Solía enviar memes los domingos y dejarme té de menta en el escritorio todos los viernes, como un reloj. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, luego bajó la mirada y pasó de largo sin decir palabra, ni siquiera asentir. Sentí un escalofrío en la espalda. No era que Lie estuviera ocupada. Era que Lie estaba evitando algo. Me quedé inmóvil un momento, intentando comprender la habitación que me rodeaba. Se oía un zumbido de fondo, pero no pude entender ni una sola frase completa. La gente susurraba, no a mí, sino sobre mí. Podía sentirlo. Abrí Slack en mi teléfono. Quizás había habido un anuncio, algún cambio de política, una reestructuración, cualquier cosa que explicara el cambio de energía. Busqué el canal Seguridad Básica. No apareció nada. No podía ser. Revisé mi barra lateral, infraestructura, DevOps, cumplimiento. Todo seguía ahí. Pero faltaba el canal de seguridad. Cambié a la vista de escritorio e ingresé manualmente la frase unirse a la seguridad principal. El sistema respondió, el canal no existe o no tiene permiso para verlo. Error, el canal no existe o no tiene permiso. Se me paró el corazón. Abrí los registros de acceso de Slack y los filtré por permisos de grupo. Estaban enterrados en 3 capas, pero los datos eran claros. Me habían retirado del espacio de trabajo de seguridad principal hacía 48 horas, a las 2:26 de la tarde,
2 días antes de la brecha. Sin notificación. Sin solicitud. Sin aviso. Simplemente me había ido. Me quedé mirando la pantalla y las yemas de mis dedos se crisparon. ¡Claire! Me giré. Era Marcus, uno de los analistas de ciberseguridad más nuevos. Amable, brillante, quizá demasiado honesto para esta planta. Parecía incómodo, con un café en la mano y una laptop bajo el brazo. Vi los registros internos, dijo con cuidado. Qué rápido lo de anoche. Asentí, gracias. Miró a su alrededor y se inclinó ligeramente. Nos dijeron que nos calláramos. Entrecerré los ojos. ¿Quién? Dudó. La oficina de Alex. Cambió de postura. Claire, no debería decir esto, pero borraron el registro de infracciones del tablero del equipo, dijeron que era una falsa alarma y lo incluyeron en los diagnósticos semanales. Apreté la mandíbula. Pensé que deberías saberlo, añadió rápidamente y se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, con el pulso acelerado y los pensamientos a 1000 por hora. El informe que envié, el silencio, las miradas extrañas, no era paranoia. Era una exclusión coordinada. Alguien quería que me excluyeran, no que me ignoraran, que me borraran. Me senté en mi escritorio, pero el asiento me resultaba extraño. Mis dedos se cernían sobre el teclado y luego se movían sin pensar. Abrí el antiguo panel de respaldo, el que nadie usaba desde que Alex forzó la migración al nuevo sistema. Mi acceso seguía activo allí, y eso significaba una cosa: aún tenía acceso a lugares que se les había olvidado cerrar. A las 8:57 de la mañana, mi credencial de empresa vibró con una notificación del calendario. Reunión con Alex Brain. Ubicación: planta ejecutiva, piso 19. La reunión estaba programada para las 9 de la mañana en punto. No había asunto ni ningún asistente en copia, solo yo y una reunión que no había solicitado. Me quedé paralizado frente al ascensor, respirando un buen rato, y luego entré. El ascenso se sintió más lento de lo habitual, demasiado suave, demasiado silencioso. Cada piso que pasábamos bullía de vida, excepto el 19, donde el ruido se apagaba. Silencio ejecutivo. Cuando se abrió la puerta, la asistente de Alex, Valeria, estaba sentada en recepción. Normalmente, me hacía un gesto amable con la cabeza o me preguntaba si quería café. Hoy, apenas levantó la vista. Él está listo para ti. Llamé una vez. No hubo respuesta. Empujé la puerta. Alex Brain estaba de pie junto a la ventana, de espaldas, con los brazos cruzados. El horizonte se extendía ante él como un imperio corporativo que creía tener.